Ingeniero Javier, ¿puede presentar, por favor? Bien, buenas tardes con todos muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me logran confirmar si la pantalla y el audio está correctamente? Sí, ingeniero, todo correcto. Ya, perfecto. Entonces, chicos, bueno, la dinámica de esta conferencia básicamente es que al finalizar, ¿no?, de la ponencia van a surgir las preguntas, entonces prácticamente vamos a tener 1 hora con 20 de la ponencia, aproximadamente unos 20 a 25 minutos de preguntas, dudas, consultas, y finalizamos en este caso pues con alguna información ya más técnica sobre nuestra institución. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos, ¿ok? Bien, el taller del día de hoy básicamente pues se basa en los nuevos microcontroladores, herramientas y tecnologías que básicamente nos ofrece Microchip Technology Inc., empresa líder número 1 a nivel mundial, fabricante de dispositivos inteligentes, semiconductores, microcontroladores, entre otras tecnologías, ¿ok? Pero antes de entrar en este punto, ¿ok?, vamos a ir básicamente pues qué cosas son los sistemas embebidos, ¿ok? Ustedes, como saben, muchachos, pues la ingeniería electrónica es una ingeniería pues que compete en muchísimos campos, que compete en muchísimas áreas. Yo entiendo que de una u otra manera uno cuando está en la universidad quiere especializarse en distintas áreas, ¿no? Tenemos el área, en este caso, de los sistemas embebidos, tenemos el área de automatización, tenemos el área de telecomunicaciones, que por lo general son las tres distintas áreas que uno al terminar la carrera se decide por una de ellas o previamente pues mientras se encuentra en la carrera. Básicamente el área que nosotros vamos a ver el día de hoy es exclusivamente el área de los sistemas embebidos. ¿Quedó claro? Entonces, básicamente, un sistema embebido es todo sistema que tiene dos herramientas o tiene, en este caso, dos partes fundamentales, ¿ok? Lo que es la parte de hardware, a eso me refiero con la parte física, la parte que se puede tocar, la que se puede manipular, la que interactúa de manera real con las señales del mundo externo, con nosotros los seres humanos, y la parte de software, que en este caso, pues, se le conoce como las instrucciones o el programa que básicamente pues va a estar ejecutando ese sistema. Programas que, por ejemplo, pueden tener diferentes patrones, ¿no?, que me permitan, por ejemplo, pues realizar ciertos algoritmos de detección de objetos, de mediciones de diferentes tipos de señales, de control de diferentes dispositivos, entre otras aplicaciones. ¿Quedó claro? Muchas veces cuando nosotros nos referimos a los sistemas embebidos es un término que normalmente personas ajenas a la ingeniería electrónica pues la desconoce, pero déjenme decirles que los sistemas embebidos prácticamente se encuentran en nuestro mundo real. Nosotros los seres humanos prácticamente interactuamos con los sistemas embebidos. Normalmente pues nosotros en casa seguramente tendrás un televisor, tendrás un horno microondas, tendrás una radio, tendrás un teléfono móvil por el cual te comunicas, en este caso, pues, con tus amigos, con la novia, con el novio, ¿quedó claro? Pero déjame decirte que estos sistemas se les conoce como sistemas embebidos, pero que se encuentran dentro del área de electrónica de consumo, ¿quedó claro? Son sistemas basados en hardware y sistemas también que ejecutan, en este caso, pues, software. Encontramos diferentes sistemas embebidos, por ejemplo, en la parte aeroespacial, en la parte de biomédica, en la parte de telecomunicaciones, en la parte de automotriz. Encontramos estos equipos, por ejemplo, pues, en equipos de electrónica de consumo, como una lavadora, hasta en nuestras propias casas inteligentes. Naves espaciales, electrónica militar, aeroespacial, industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Estos sistemas embebidos básicamente forman parte de un sistema más complejo. Por ejemplo, si nosotros queremos poner, ¿no?, como ejemplo de caso un avión básicamente pues es un sistema complejo, pero que dentro de ese sistema complejo existen subsistemas basados
en sistemas embebidos, que nos permiten, por ejemplo, pues controlar, ¿no?, la estabilidad del avión utilizando, pues lógicamente, acelerómetros, que son sensores que miden las aceleraciones de la gravedad, acelerómetros, lógicamente, pues de alta gama, sofisticados y de una muy buena calidad que vale miles de dólares, ¿no? El control, por ejemplo, de los motores, de las turbinas, básicamente lo realizan sistemas embebidos, ¿no? La combinación y la unión de estos sistemas embebidos realizan, pues, sistemas más complejos. ¿Quedó claro? Normalmente los sistemas embebidos están diseñados para poder darle una solución a un problema específico, a un problema en particular. ¿Quedó claro? Son necesariamente diseñados para cubrir aplicaciones específicas como tal. ¿Quedó claro? Muy diferente, por ejemplo, un computador o una laptop. Un computador o una laptop básicamente pues es un sistema de propósito general, ¿no? Porque puede realizar múltiples funciones, múltiples aplicaciones como control de video, reproducción de audio, ¿no? Control de entradas y salidas. ¿Quedó claro? A diferencia de un sistema embebido que se encarga de cubrir una necesidad en específica. Cabe recalcar de que un computador internamente también es un conjunto de sistemas embebidos que interactúan entre sí y que básicamente pues realizan un sistema más complejo que ya es de propósito general. ¿Quedó claro? También estos sistemas embebidos tienen la característica de operar de manera independiente, funcionan de manera autónoma, en este caso para cualquier tipo de aplicación. Y una de las consideraciones que uno tiene que tener al momento de querer especializarse en esta línea de los sistemas embebidos es que le tiene que encantar el mundo del diseño de hardware y el mundo también del diseño de software. ¿Quedó claro? Entonces, en este caso, dentro de las aplicaciones que tenemos en los sistemas embebidos, como te estaba comentando, estamos rodeados por estos tipos de sistemas. Un coche internamente pues tiene el control, por ejemplo, de los frenos, el control del parabrisas, el control de motor, la caja de cambios, y básicamente son sistemas embebidos los que realizan esas aplicaciones. Por ejemplo, el reproductor de audio, como lo podemos ver aquí, ¿no? La pantalla touch es un sistema embebido. Quedó claro que básicamente se comunica a un protocolo de comunicación que se encuentra dentro del coche, también conocido como el protocolo CAN o el bus CAN. Y de esta manera, pues nosotros, como te das cuenta, estamos rodeados de los sistemas embebidos, no solamente en la parte automotriz, no solamente en la parte electrónica de consumo, sino también al mismo tiempo en la parte industrial, control de motores monofásicos, control de motores trifásicos. ¿Ustedes sabían que en este caso un PLC está diseñado en base a un sistema embebido? Un PLC es un sistema embebido, a pesar de que también se le conozca como controlador lógico programable o también llamado autómata programable. Pero un PLC básicamente lo desarrolla un especialista en sistemas embebidos. ¿Quedó claro? Porque justamente esta línea, ¿ok? Nosotros, los que estamos en esta línea, nos enfocamos y nos especializamos en hacer diseño de hardware y diseño de software. Para cualquier tipo de sector, tenemos los sectores de automatización, ¿no? Automatización, tenemos el sector industrial, el sector para biomédica, aeroespacial, militar, telemetría, telecomunicaciones, automotriz, domótica, casas inteligentes. Tenemos un mundo, ¿no?, de sectores en los cuales nosotros podemos darle solución con un sistema embebido. ¿Quedó claro? Entonces, básicamente acá también podemos ver como siguiente ejemplo el control de iluminación para, en este caso, pues un Smart City. También allí nosotros pues le brindamos ese tipo de soluciones. ¿Quedó claro? Recuerden que la característica de un sistema embebido es darle una solución a un problema específico, muy diferente en este caso a un sistema de propósito general. Por ejemplo, un PLC es un sistema de propósito general porque soluciona problemas generales, pero no problemas específicos. Es ahí donde nosotros entramos a tallar. ¿Quedó claro? Como también te estaba comentando, el mundo de las aplicaciones biomédicas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú vas a un hospital y quieren medirte la saturación, ¿no?, el nivel de oxigenación en la sangre, te ponen un dispositivo que se le conoce como oxímetro. Es un sistema embebido que internamente tiene un hardware a medida
y que ese hardware esté ejecutando cierto software. ¿Quedó claro? Cuando tú en este caso pues vas a sacarte una tomografía, cuando vas a un electrocardiograma y te quieren medir las señales ECG, es un sistema embebido porque es una solución específica que tiene, nuevamente repito, una parte de hardware que está ejecutando software, que está ejecutando ciertas instrucciones que le permiten darle solución a un problema específico, no un problema común que es un sistema de propósito general, pero también los sistemas embebidos solucionan problemas comunes, no está totalmente excluido. ¿Quedó claro? Por ejemplo, cuando tú has ido al gimnasio, seguramente habrás subido a esas, ¿cómo se le conoce? Sillas eléctricas, ¿no? No recuerdo el nombre, pero son esos dispositivos de gimnasio que me permiten, ¿no?, realizar cardio y que miden la saturación, miden el BPM, ¿no? Miden en este caso las pulsaciones por minuto y de esa manera también miden las calorías. Es un sistema embebido también. ¿Quedó claro? Las aplicaciones biomédicas y que se usan a diario como tal y lo que normalmente lo soluciona es un sistema embebido. ¿Ustedes creen que un PLC pueda desarrollar este tipo de aplicaciones? No, porque un PLC es para propósito general. ¿Me dejo entender? O en algún momento han visto un PLC en un oxímetro, o en algún momento han visto, por ejemplo, un logo en un electrocardiograma. No, ustedes allí lo que van a encontrar básicamente es hardware, son internamente microcontroladores que están ejecutando software. Pueden ser microcontroladores, microprocesadores, FPGAs, que próximamente lo vamos a ver, ¿no? También tenemos en este caso otro tipo de sector, como por ejemplo el sector de la agricultura, para poder hacer, en este caso, pues las mediciones, ¿no?, de la temperatura y de la humedad, que de una u otra manera son parámetros fundamentales para que la cosecha pues sea de manera fructífera, de una manera óptima, de tal manera que yo puedo estar en este caso pues monitoreando, ¿no?, la temperatura, la humedad y tomar ciertas decisiones, en este caso para ciertas condiciones, mandar la información a internet, mandar la información a una base de datos, de repente mandarlo por red celular utilizando los satélites, enviar un mensaje de texto, ¿no?, realizar llamadas cuando de repente la temperatura baje por cierto valor de umbral o cuando de repente la humedad sobrepase cierto valor, enviar un mensaje de texto. Son aplicaciones que también se implementan en base a sistemas embebidos. En conclusión, los que estamos básicamente en esta línea nos encargamos de realizar diseños que solucionan problemas específicos, problemas que lo vamos a solucionar con hardware y con software. También en la parte, en este caso, de una empresa, Industria 4.0, las máquinas interconectadas, los robots, en este caso también son sistemas embebidos que tienen de por sí pues solucionar con hardware y con algoritmos de inteligencia artificial que le permiten tomar decisiones en función a diferentes datos, desde robótica, transporte, aeroespacial, Internet de las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo que estamos en esta línea no estamos ajenos a todos esos sectores que básicamente rodean nuestro mundo real. ¿Quedó claro? ¿Pero a qué me refiero, profesor, en este caso cuando hablamos de hardware y cuando hablamos también de software? Ustedes saben que el hardware son dispositivos físicos que básicamente algunos hardware pueden ejecutar software, no todos. ¿Quedó claro? Por ejemplo, seguramente habrás utilizado un timer 555, es un hardware, es chip, es un encapsulado, ¿no? Es básicamente tú lo puedes tocar, lo puedes manipular, lo puedes quemar, es hardware. Pero ese chip no puede ejecutar software, ¿no? Tú le añades en este caso pues ciertos componentes externos que le permiten tener diferentes funcionalidades, como por ejemplo un modo temporizador, modo contador, que seguramente lo habrás visto durante las primeras ciclos en la universidad. ¿Quedó claro? Pero existen otros dispositivos de hardware que sí tienen la característica de poder ejecutar software, de poder ejecutar ciertas instrucciones que un programador previamente pues haya, valga la redundancia, programado. Como por ejemplo los microcontroladores. Los microcontroladores ejecutan software, son circuitos integrados reprogramables capaces de ejecutar ciertas instrucciones y resolver, en este caso, ciertas aplicaciones específicas. ¿Me dejo entender? En este caso también el hardware
sus funciones es realizar tareas a nivel de máquina, ¿no? Siempre y cuando pues puedan ejecutar software o también de manera autónoma, como en este caso lo puede hacer un timer 555, simplemente con un hardware adicional, resistencia a condensadores, realizan una tarea autónoma, ¿no? Cuando hablamos también del tipo de hardware, hablamos de que tenemos hardware para procesar datos, ¿no? En este caso como microcontroladores, microprocesadores, MPUs, FPGAs, que son básicamente los 4 dispositivos más utilizados en el mundo de los sistemas embebidos. Hardware de almacenamiento, porque necesitamos almacenar información, necesitamos guardar la data que de una u otra manera estamos procesando, ¿no? Y ese hardware de almacenamiento, ¿qué cosa es? Memorias RAM, memorias flash, memorias, en este caso, EEPROM, ¿sí? Memorias que manejan diferentes protocolos de comunicación como I2C, como SPI, como QSPI, etcétera, etcétera, etcétera. Y también cuando nos referimos a hardware, hablamos de que tienen diferentes periféricos, diferentes dispositivos en los cuales nuestro hardware puede interactuar. Un sistema embebido interactúa con teclados, con pantallas gráficas, pantallas LED, pantallas OLED, como la pueden ver en este ejemplo. Esta es una pantalla OLED, por ejemplo, que seguramente la habrás utilizado, la habrás visto en algún tutorial con Arduino, seguramente, ¿no? La típica pantalla OLED que maneja protocolo I2C, la SSD 1306. ¿Quedó claro? Interactuamos con sensores, ¿no? Nuestros sistemas embebidos, nuestros sistemas de hardware interactúan, en este caso con sensores, con actuadores, con transmisores, ¿no? Con relevadores, con componentes electrónicos. ¿Quedó claro? Etcétera, etcétera, etcétera. Esta es toda la parte de hardware. Y cuando nos referimos al software, básicamente nos referimos a los programas en la cual el usuario puede interactuar con el hardware. ¿Quedó claro? De una u otra manera, cuando nosotros estamos en esta área de embebidos, no estamos ajenos al software tampoco. Si bien es cierto, nuestra carrera se llama Ingeniería Electrónica, ¿no? Que seguramente aquí más haya electrónicos, pero seguramente también hay algunos informáticos, seguramente hay algunos también de telecomunicaciones, que hay una carrera de telecomunicaciones, ¿ok? También seguramente están los de sistemas, ¿ok? Nosotros los electrónicos, como electrónicos, no estamos ajenos a la parte del software. Hoy en día, ¿no? Con la tecnología cada vez creciendo, ¿no? De manera exponencial, ¿ok? Ya hay la necesidad de que también un electrónico programe. No estamos ajenos a la programación. Antiguamente, pues, un electrónico no programaba. Un electrónico solamente se dedicaba a diseñar hardware. Hoy en día necesitamos también saber la parte de software. Necesitamos saber lenguajes de programación, como el C, el Assembler, ¿no? De repente, otros lenguajes de programación como el Java, como el Android Studio, ¿no? De repente ya como que se nos aleja demasiado de nuestra línea, ¿no? Porque nosotros como electrónicos no desarrollamos aplicaciones móviles, no desarrollamos servicios, aplicaciones web service, páginas web. Ya se nos aleja mucho ese tipo de lenguajes de programación. Pero nosotros como electrónicos, como vamos a interactuar con hardware, tenemos que programar nuestro hardware. En este caso tenemos que programar nuestros microcontroladores, nuestros microprocesadores, nuestras MPUs, ¿no? Nuestras FPGAs. ¿Y cómo los programamos? Con un lenguaje de programación, como lo puede ser el C o el Assembler, para microcontroladores, microprocesadores y MPUs. Y para FPGAs no utilizamos un lenguaje de programación, sino utilizamos un lenguaje de descripción de hardware, porque allí ya es otra temática, ya es otra forma de programar, que no me voy a meter a detalle el día de hoy. ¿Quedó claro? Pero nosotros como electrónicos programar en Java, ¿no? Programar de repente en C#, ¿no? De como que se nos aleja mucho, porque esas plataformas de software, ¿ok? Están más enfocados a realizar aplicaciones informáticas, aplicaciones que no directamente interactúan con hardware, sino que directamente interactúan con software. ¿Quedó claro? Bien. En este caso, la función del software es dar instrucciones al hardware, ¿ok? Tenemos diferentes tipos de software, ¿no? Que básicamente están basados en un sistema operativo como Linux, Windows, Mac, ¿no? Tenemos software de desarrollo,
¿no? Plataformas como, por ejemplo, aquí hablamos, seguramente lo habrás escuchado, el Visual Studio, ¿no? Es un software de desarrollo, ¿ok? El Android Studio es un software de desarrollo, el MPLAB X, que es un software de desarrollo, pero para programar exclusivamente hardware, microcontroladores de microchip, el STM32 Cube MX, que es exclusivamente para programar hardware de STM. Y también tenemos diferentes software de aplicación, como Microsoft Office, Adobe Illustrator, Photoshop, AutoCAD, Inventor, que son software que ya me permiten desarrollar aplicaciones concretas, específicas. ¿Quedó claro? Bien. Entonces, una de las grandes preguntas, y yo sé que esto es muy relevante, ¿no? Cuando estamos en la universidad, ¿ok? Tenemos este problema. ¿Y por qué digo tenemos? Porque yo me incluyo, en su momento, estando en la universidad, ¿no? Yo veía la parte de embebidos, veía la parte de digitales, me encantaba el mundo de los microcontroladores, pero también me encantaba el mundo de la automatización. O sea, a mí me impresionaba, en este caso, pues ver estos equipos industriales, ¿no? Como los PLCs, los variadores, ¿no? Ir a plantas, porque recuerdo que en la universidad, en los primeros ciclos, uno siempre va a planta, ¿no? Va a una planta industrial, va a alguna planta en particular que de repente fabrica, no lo sé, fabrica cervezas, fabrica helados, insumos, tallarines, petroleras, no lo sé, pero cualquier tipo de planta. Y yo veía estos equipos cómo se encontraban en estos lugares, ¿no? Y cómo interactuaban con los motores, cómo interactuaban, ¿no? En este caso con las válvulas, ¿no? Y a mí me encantaba también el mundo de la automatización y yo quería aprender a programar, en este caso, pues los PLCs, ¿sí? De Siemens, Schneider, Allen Breiler, Rodwell Automation, Adam, y hay más fabricantes. ¿Quedó claro? Pero también me gustaba un poquito el mundo de las telecomunicaciones. No me atraía mucho, pero sí me llamaba la atención, en este caso, el tema de diseñar antenas, ¿no? El tema, en este caso, también de utilizar el Cisco Packet Tracer, ¿no? Para crear tu propia red, ¿no? Y realizar tus aplicaciones, ¿no? Con el tema también de bases de datos. Como que me encantaba un poquito de cada cosa, ¿no? Entonces, uno muchas veces comete el gravísimo error de querer saber de todo un poco. Y lo que las empresas buscan, señores, lo que las empresas realmente necesitan, no son estudiantes, ni ingenieros, ni técnicos que sepan un poquito de cada cosa, sino lo que buscan las empresas es personas especializadas en alguna línea en particular. De esa manera nosotros nos diferenciamos de nuestra competencia, especializándonos en una línea en particular, ¿no? Recuerdo que en algún momento un profesor, mi asesor de tesis, mi maestro, mi mentor, ¿no? Me comentó y me dijo, mira, yo sé que tú también quieres especializarte en estas dos líneas, ¿no? Estaba en automatización y en embebidos, pero tenía que decidir una, porque el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Quedó claro? Entonces, básicamente, sí, básicamente yo tomé la decisión de especializarme en esta línea y no especializarme en la línea de automatización. Con esto no quiero decir de que estamos ajenos de la parte de automatización, porque como nuevamente les repito, los que estamos en el área de embebidos solucionamos problemas específicos para cualquier tipo de sector, y el sector de automatización, ¿no? Y la automatización es un sector para nosotros. Como te estaba comentando, ese PLC que tú ves es un sistema embebido, industrial, lógicamente. ¿Quedó claro? Porque si tú desarmas un PLC, no sé si habrás tenido la oportunidad, internamente vas a encontrar un microcontrolador, o vas a encontrar un microprocesador, o vas a encontrar una FPGA o una MPU. En conclusión, lo que te quiero decir es que un sistema embebido, ¿sí? Para que se le llame sistema embebido, tiene que tener internamente como unidad central de procesamiento, como cerebro principal, o bien un microcontrolador, un microprocesador, una MPU o una FPGA. Porque estos dispositivos ejecutan software. Y recuerda que un sistema embebido tiene hardware y software. Un sistema, por ejemplo, de un semáforo basado en timers y en flip-flop no es un sistema embebido, porque tiene hardware, pero ¿dónde se encuentra la parte de software? ¿Me dejo entender? Entonces, para que un sistema embebido se le conozca sistema embebido, tiene que tener como cerebro principal o un microcontrolador, o un microprocesador, o una MPU o una FPGA.
el hecho de que ya ese sistema sea para ambientes industriales, para ambientes militares, para ambientes aeroespaciales, se le tiene que acoplar el hardware necesario que nos permite, ¿no? Que nos permite que nuestro hardware funcione de manera correcta, de manera idónea. Lógicamente, diseñar un hardware para industrias, pues no es nada sencillo, pero los que desarrollan los PLCs no son personas que están especializadas en automatización, sino son personas que están especializadas en embebidos, porque diseñan el hardware, diseñan la tarjeta, diseñan la fuente de alimentación, diseñan los módulos de comunicación, ¿no? Que seguramente lo habrás escuchado en la universidad, el Modbus TCP, el Modbus RTU, ejecutan el programa en el micro, ¿no? Luego ya vienen con el área de mecánica para ponerlo el case y ya ese equipo, en este caso, lo instalan en algún sector en particular. ¿Me dejo entender? Entonces, nosotros los que estamos en esta línea diseñamos cualquier tipo de sistema. ¿Quedó claro? Y la pregunta sería, ¿no? ¿Por qué especializarse en esta línea? ¿No? O cuál sería tu motivación de especializarte en esta línea. Si realmente te gusta el diseño, como a mí en su momento me encantaba el mundo de digitales, a mí me encantaba el mundo de las compuertas lógicas, el mundo de los flip-flop, de las memorias, del diseño de microprocesadores, de arquitectura de computadoras, pues créeme que estás en el camino correcto. Si realmente te gusta el diseño, ¿quedó claro? Si en este caso te interesa más el sector industrial, el sector de aplicaciones ya concretas, pues tu camino sería la línea de automatización. Pero el hecho de que estés en la línea de automatización es una línea también bastante amplia, bastante compleja. No nos podemos especializar en estas dos líneas. ¿Quedó claro? Porque son dos mundos totalmente amplios. ¿Quedó claro? Pero recuerda que los dos van de la mano. O sea, al final en el mundo de embebidos tienes que conocer los protocolos a nivel industrial, porque tienes que ejecutar el software, tienes que hacer el hardware, protocolo Modbus, TCP, RTU, Profibus, Profinet, protocolo HART, CAN, LIN, protocolo I2C, SPI, SMBus, USB, Stack TCP/IP, tienes que conocer la parte de redes. Realmente es un mundo bastante amplio, tanto el mundo de embebidos como el mundo de automatización. Me atrevo a decir de que la línea de embebidos es más compleja y es más amplia, porque abarcamos en este caso mucho el área de diseño de hardware y en este caso diseño de software. ¿Quedó claro? En cambio, el mundo de la automatización solamente se dedica a automatización nada más, mientras que nosotros, los de embebidos, desarrollamos soluciones para cualquier tipo de sector, utilizando, lógicamente, las herramientas, ¿no? Que de primera instancia seguramente lo hemos aprendido en la universidad y que ya luego lo hemos ganado con la experiencia o en alguna empresa, ¿no? De capacitaciones. ¿Ok? Por lo general en Perú, las universidades tienen ese gran problema, ¿no? De básicamente en la universidad, a mitad de ciclo, ¿no? Ya uno puede elegir, ¿no? Si quieres estar en embebidos, quieres estar en la línea de automatización o quieres estar en la línea de telecomunicaciones. Aquí normalmente en Perú se han acostumbrado en esta línea, ¿sí? De manejar dispositivos obsoletos, dispositivos antiguos, microcontroladores, por ejemplo, de hace más de 15, 20 años en el mercado, ¿no? Y eso ocurre porque, lógicamente, pues los profesores, como se dicen, están nombrados, ¿no? Hay un tema de corrupción en las universidades, en los institutos, y ya no se puede sacar un profesor. Y normalmente ellos, como ya tienen trabajo fijo, pues no les interesa actualizarse. Siguen utilizando y siguen enseñándonos tecnologías y herramientas de hace más de 20 años, que realmente eso ya no se utiliza. Porque recuerden que la ingeniería está en constante actualización, está en un constante crecimiento, ¿no? Hay una curva exponencial en el tema de ciencia y tecnología. ¿Quedó claro? Entonces, si tú realmente quieres especializarte en esta línea, déjame decirte que también tienes que ser autónomo. ¿Por qué? Porque si solamente te vas a dedicar de una u otra manera a absorber lo que el profesor te enseña, pues déjame decirte de que lo que estás aprendiendo, lo que estás absorbiendo, son tecnologías de hace más de 20 años, que ya hoy en día las grandes empresas y las grandes aplicaciones ya no los utilizan. ¿Quedó claro? ¿Por qué especializarte en esta línea? Porque nos encanta el mundo del diseño, nos encanta diseñar, nos encanta hacer hardware, hacer software a medida, aplicaciones específicas. ¿Quedó claro? Bien,
¿Dónde puedo trabajar? De repente también sería una gran pregunta. Luego, más adelante, cuando vea el sondeo de preguntas, lo vamos poco a poco a responder. ¿Quedó claro? Bien. Vamos a tener de igual forma un tiempo de aproximadamente 20 minutos de puras preguntas, ¿ok? Hardware, ¿no? Básicamente, pues nuestro sistema embebido se comunica con diferentes dispositivos de medición porque tiene que capturar información del mundo real. Así como un PLC en la parte de automatización se comunica a transmisores, ¿no? De temperatura, ¿no? Termopares, termocuplas, sensores de proximidad, ¿no? Por ejemplo, sensores fotoeléctricos difusos, ¿ok? Sensores capacitivos, sensores inductivos. Igualmente, también nuestros sistemas embebidos se comunican con estos dispositivos de medición. Recuerda, y nuevamente repito, de que un PLC es un sistema embebido industrial. ¿Quedó claro? Un hardware también puede ser convertidores de señal, ¿no? Un hardware que me permita convertir una tensión a otra tensión, o que me permita convertir de corriente a tensión o de tensión a corriente, como por ejemplo los transmisores, ¿no? Normalmente los transmisores, ¿ok? Reciben algunos corriente y te botan tensión de 4 a 20 miliamperios para la parte industrial y lo convierten de 0 a 10 voltios. O viceversa, hay transmisores de 0 a 10 voltios que lo convierten de 4 a 20 miliamperios. Convertidores de señal, por ejemplo, para protocolos de comunicación, como el protocolo serial a nivel RC232, a nivel RC485, a nivel RC422. ¿Te das cuenta que los de embebidos no estamos ajenos a la parte de automatización? Porque tenemos que conocer, porque nuestros equipos van a trabajar en industria. Los de embebidos, como te estaba comentando, tenemos que conocer conceptos también de la parte industrial. Tenemos que tener conocimientos de la parte de redes, porque también nuestros equipos van a intercambiar datos, en este caso, mediante protocolos de comunicación a nivel de redes. ¿Y qué protocolos de comunicación tenemos a nivel de redes? El stack TCP/IP. Gracias a ese protocolo, en este caso, pues, tenemos conectividad a Internet. ¿Quedó claro? Y así vamos a hablar poco a poco de más aplicaciones, ¿ok? Cuando hablamos de hardware, también hablamos de que nuestros sistemas se van a comunicar a diferentes actuadores, ¿no? Que normalmente van a convertir magnitudes eléctricas a magnitudes físicas, como por ejemplo, pues, el arranque de un motor. Convertimos un 5 voltios, ¿no? En este caso, al movimiento, en este caso, del motor. ¿Quedó claro? En este caso, también nuestro hardware, nuestro sistema embebido, va a establecer protocolos de comunicación. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros equipos van a tener la necesidad de comunicarse con diferentes dispositivos. ¿Y cómo se comunican, profesor, estos equipos? ¿Cómo intercambian datos? Intercambian mediante protocolos de comunicación. Porque un protocolo de comunicación es una serie de reglas, es una serie de normas que nos permite, en este caso, intercambiar información de una manera ordenada, de una manera correcta. ¿Quedó claro? Así que nuestros equipos que diseñemos, ¿no? Que son sistemas embebidos, van a establecer protocolos de comunicación para poder comunicarnos, por ejemplo, a un PLC, estableciendo protocolo Modbus, protocolo Modbus TCP, RTU, Profibus, Profinet. De repente me quiero comunicar a un módulo Wi-Fi. Mi equipo, mi sistema embebido tiene que tener protocolo serial para poder comunicarme a ese módulo Wi-Fi. De repente, profesor, quiero enviar mensajes de texto, tengo un sistema de monitoreo que yo tengo que estar enviando mensajes de texto y ejecutar llamadas para ciertas condiciones. Bien, utilizas un módulo gateway, un GCM, GPRS, o un módulo 3G, módulo 4G, módulo 5G, ¿ok? Pero ¿cómo te comunicas con esos dispositivos? Con protocolo serial también. O sea, si tu equipo no maneja protocolos de comunicación, vas a estar muy limitado para tus aplicaciones. Así que los de embebidos tenemos que manejar a la perfección diferentes protocolos de comunicación. Protocolos a nivel TTL, protocolos a nivel industrial, protocolos a nivel de redes, protocolos a nivel automotriz, protocolos a nivel eléctrico y así. ¿Quedó claro? También cuando hablamos de hardware, hablamos de que necesitamos tener también conocimientos en electricidad industrial porque nuestros equipos seguramente se van a comunicar a estos dispositivos eléctricos, como por ejemplo contactores, ¿no? Contactores, relevadores, ¿no? De potencia, ¿ok? En este caso, pues, interruptores termomagnéticos, ¿no? Diferenciales, etcétera, 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 ¿no? También tenemos que de repente tener un poco de conocimientos en tableros eléctricos, no mucho, pero hago referencia también a que esto es hardware, ¿ok?
y también diseño electrónico en un software CAD. Lógicamente, para nosotros realizar una tarjeta en particular, tenemos que básicamente diseñar hardware, ¿no? Porque si yo quiero, por ejemplo, hacer un PLC o yo quiero hacer un dispositivo para biomédica, tengo que hacer un hardware. ¿Y dónde lo hago? Lo hago en un software para diseño electrónico. Así como se diseñan tableros, ¿no? Para una planta en AutoCAD, así también se diseña hardware en un software que seguramente lo habrás escuchado, el más conocido, el más profesional de manera nacional e internacional, utilizado por las grandes empresas como la NASA, como ABB, Siemens, Schneider, Altium Designer. La mejor herramienta de software CAD para diseño electrónico. También está Autodesk Eagle, que ya pues también es una buena plataforma para poder hacer hardware electrónico, pero Altium es el más profesional. También está Proteus, está KiCad, OrCAD, entre otros. ¿Ok? Entonces, como te estaba comentando, nosotros podemos desarrollar hardware industrial, podemos desarrollar estos equipos, transmisores de presión, transmisores de temperatura, podemos desarrollar controladores industriales, porque internamente pues tiene un microcontrolador, o tiene un microprocesador, o tiene una MPU, o tiene una FPGA, con un hardware que le permite trabajar en la industria y que establece protocolos de comunicación, que tiene entradas, salidas digitales, analógicas, salidas PWM, entradas de contadores, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos desarrollar hardware industrial como Siemens, ¿no? Empresas como ABB, Adam, Allen-Breider, estos son sistemas embebidos, pero industriales. ¿Quedó claro? También podemos involucrarnos en el mundo de los sistemas HMI, SCADA, Human Machine Interface, Supervision, Control and Data Acquisition, que son sistemas de supervisión, control, adquisición y monitoreo de datos. Este enfoque ya va más aplicado a la parte industrial. Y básicamente, como yo soy especialista en embebidos, yo me he enfocado muchísimo en el diseño de aplicaciones HMI, sistemas SCADA y sistemas DSCs, ¿no? Estos sistemas HMI son básicamente aplicaciones en las cuales tienes una interfaz gráfica de usuario conectado a un hardware que básicamente está tomando las señales del mundo real, está tomando las acciones, está haciendo el control y la toma de decisiones, pero básicamente muchas veces nosotros requerimos ver esa información en una pantalla gráfica, en una pantalla touch, en un computador, en un televisor, para poder estar monitoreando y ver qué es lo que ocurre en mi planta, en mi proceso. Y es allí donde justamente vienen las aplicaciones HMI, que también los que estamos en embebidos estamos involucrados. ¿Quedó claro? Aplicaciones como, por ejemplo, Wireless HMI, que también en este caso son aplicaciones interfaz hombre-máquina, ¿no? Son aplicaciones en las cuales tiene una interfaz gráfica de usuario, pero la comunicación entre estos diferentes equipos, ¿no? Basados en sistemas embebidos, realizan la transferencia e intercambio de información de manera inalámbrica. Como lo podemos encontrar por aquí, por ejemplo, tenemos un sensor, ¿no? En este caso, déjame un momento, tenemos un sensor de temperatura, por ejemplo, en Lima, conectado a un módulo de radio, él es un sistema embebido también. Tenemos un sensor de temperatura, por ejemplo, en Ayacucho, y tenemos un sensor de temperatura también conectado a un módulo de radiofrecuencia, ¿sí? Que de repente puede estar en Tacna. Estos tres dispositivos intercambian información con este dispositivo llamado maestro, y estos son los esclavos, esclavo 1, esclavo 2, esclavo 3, en una comunicación punto a multipunto. ¿Quedó claro? De tal manera que para poder intercambiar información lo hacen mediante protocolos de comunicación. ¿Qué protocolo de comunicación manejan estos dispositivos de radiofrecuencia, módulos de radio? Manejan protocolo Zigbee. O también pueden manejar protocolo Digimesh. ¿Quedó claro? Él recibe toda la información. Por ejemplo, yo aquí puedo tener una estación de control, ¿sí? Una estación de control, una estación central, que de repente puede estar ubicado en Junín, ¿no? Y puedo tomar información de temperatura de diferentes plantas, por ejemplo, hablando en el sector industrial.
o de repente de mi casa para aplicaciones de domótica, o de repente para un hospital, aplicaciones biomédicas. Se cambia el enfoque nada más, ¿te das cuenta? Pero la forma de cómo realizas el sistema es similar, simplemente le cambias el enfoque. ¿Ok? Entonces, aquí tengo la información en Junín, que es mi estación de control, mi estación base, y acá tengo la información de la temperatura 1, temperatura 2 y temperatura 3. Y hago un sistema wireless HMI, Human Machine Interface, con conectividad inalámbrica. ¿Quedó claro? Pero de repente, profesor, yo no quiero tener la información de manera local, solamente en Junín. De repente lo quiero que esa información se suba a una plataforma de servicio web, a una página web, de tal manera que yo, simplemente brindándole la URL o el nombre del dominio de la página web, mi personal, ¿no?, pueda ver la información de todas mis variables que estoy monitoreando. Entonces, si yo, por ejemplo, a esta aplicación, suponiendo que el enfoque es industrial, que estas son tres plantas ubicadas en diferentes departamentos, y esta es la planta de control, la planta central, le agrego la comunicación con la nube de mandar la información a Internet, a un web service, ya mi aplicación se convierte de wireless HMI a una aplicación enfocado a la industria 4.0. ¿No? La industria 4.0, en este caso, es la conectividad, ¿sí?, de las máquinas, ¿ok?, del mundo industrial a Internet. Nosotros, los que estamos en el área de embebidos, también podemos desarrollar este tipo de aplicaciones, pero necesitamos conceptos de redes. ¿Te das cuenta que no estamos ajenos a estos conceptos? Necesitamos conceptos y conocimientos de redes porque necesitamos comunicar, ¿no?, a este computador, a un módulo que me permita establecer el protocolo TCP/IP para yo poder mandar la información a la nube. En este caso, mandarlo a una página web, mandarle un servicio remoto, o de repente, profesor, también yo quiero que mandar la información a un correo electrónico. Utilizo el protocolo SMTP. Este protocolo, por ejemplo, me permite mandar correos electrónicos. ¿Quedó claro? Y así puedo hablarte de más y más aplicaciones, pero quiero que te des un concepto, una idea de todo lo que tú podrías desarrollar. Lastimosamente, el tiempo siempre juega en contra, ¿ok? Así que vamos a saltarnos un poquito algunas cosas, ¿ok? Bien, hemos hablado de algunas aplicaciones, no son todas, hay más, chicos, hay más, ¿ok? Luego vamos a ir al sondeo de preguntas, no se preocupen. Pero cuando hablamos del mundo de los sistemas embebidos, como te estaba comentando, tenemos que programar microcontroladores, MPUs, FPGAs, o en este caso, microprocesadores. Existen diferentes empresas fabricantes de estos dispositivos. Está Microchip Technology Inc., está Atmel ya desapareció, Microchip lo compró, así que no voy a hablar de Atmel. Microchip Technology Inc., está Texas Instruments, está STM32, está NXP, que son las más populares. Hoy nos vamos a centrar exclusivamente en Microchip. Microchip tiene su portafolio, en este caso, de microcontroladores, microprocesadores, MPUs y FPGAs. Cuando hablamos de microcontroladores, estamos hablando, en este caso, de estas arquitecturas de Microchip. ¿Ok? Hablamos de PIC, hablamos de ABR y hablamos de ARM. Cuando yo hago referencia a la arquitectura, hago referencia a cómo internamente está construido ese dispositivo, ese microcontrolador, cómo está diseñado internamente. A eso me refiero con arquitectura. ¿Ok? Tenemos microcontroladores de Microchip con la arquitectura PIC, con la arquitectura ABR y con la arquitectura ARM. Cada arquitectura tiene diferentes familias de 8 bits, familias de 16 y familia de 32. ABR también tiene familias de 8, familia de 16 y familia de 32. Y ARM, por lo general, es familia de 32. ¿Quedó claro? Y cada familia tiene diferentes microcontroladores, ¿ya? Por ejemplo, a los PIC de 8 bits se le conoce como PIC. A los micros de 16 se le conoce como DSPIC. Y a los de 32 bits se le conoce como PIC32. Y cada familia tiene una serie de microcontroladores para diferentes aplicaciones específicas. Ojo, algo importante que tomar aquí nota de un diseñador de sistemas embebidos.
todos los microcontroladores que te ofrece un fabricante tienen un sector en particular. Existen microcontroladores para el procesamiento de señales, microcontroladores exclusivos para biomédica, microcontroladores exclusivos para la parte industrial, microcontroladores exclusivos para la parte de automotriz. Así que tú como especialista no puedes centrarte en un solo microcontrolador. Tienes que saber diferentes familias para que puedas brindarle soluciones a diferentes sectores. ¿Me dejo entender? Igual forma los ABR, igual forma los ARM. El día de hoy nos vamos a centrar en PIC. También tenemos de la arquitectura microactive, que en este caso son los famosos MPUs. Un MPU también se le conoce como Master Unit Processor. Es un procesador múltiple, ¿sí? Básicamente un MPU es más poderoso todavía que un microcontrolador, porque tiene como mínimo 2 procesadores, mientras que un microcontrolador solamente tiene 1. Y las FPGA, pues las FPGAs ya es otro mundo también, es un mundo muy complejo que no voy a tampoco hablar el día de hoy, igual que los microprocesadores, los MPUs, ¿ok? Bien. En este caso, Microchip te ofrece diferentes tarjetas de desarrollo con la cual tú puedes iniciarte en este mundo de los sistemas embebidos. Mi recomendación es que puedas adquirir por lo menos una de ellas para que puedas estar desarrollando tus primeras prácticas. Por ejemplo, mira que Microchip te ofrece este microcontrolador para aplicaciones biomédicas, aplicaciones de procesamiento de señales. Si tú te das cuenta, acá, esta es una tarjeta de desarrollo Heart Rate Click que te permite en este caso trabajar con señales, en este caso señales para medicina, señales como SG, ¿no? Para poder medir los pulsos, en este caso el BPM y la saturación, ¿no? El nivel de oxigenación en este caso en tu sangre, ¿ok? Son microcontroladores modernos. Por ejemplo, esta tarjeta MPLAB Express está basada en este nuevo microcontrolador que seguramente no lo habrás escuchado, porque normalmente en las universidades nos enseñan, como les digo, micros obsoletos. Estas son las tarjetas de desarrollo que Microchip ofrece. Nosotros como empresa trabajamos directamente con Microchip y tenemos estas tarjetas de desarrollo en las cuales, si ustedes desean, ¿no?, que nosotros de repente equipemos a sus grupos de investigación, a sus centros que están en el área de embebidos, o desean de repente que le brindemos estas tarjetas, lo pueden realizar directamente a nuestra institución, porque somos en este caso la única empresa que trabaja con herramientas oficiales de Microchip Technology Inc. ¿Quedó claro? Bien. Te las dejo allí, ¿no? En este caso, pues estos son micros de 8 bits para aplicaciones específicas de 8 bits. Tampoco voy a entrar tanto a detalle porque el tiempo se me queda corto y por lo mínimo quiero mostrarte un par de aplicaciones, ¿ok? Tarjetas que también son de 16 bits, por ejemplo, los DSPIC son perfectos para procesamiento de señales. Quieres trabajar con un filtro, quieres trabajar con Fourier, quieres trabajar en este caso con aplicaciones matemáticas en las cuales requieras un procesador, en este caso pues de alta capacidad de cómputo. Los DSPIC son perfectos para este tipo de aplicaciones, exclusivamente para el procesamiento de señales, control de motores y aplicaciones también biomédicas, pero estos micros también. Pero cabe recalcar de que básicamente los de 16 bits, ¿sí? Los de 16 bits en este caso son para otro tipo de sectores. Más que todo el tema de procesamiento de señales, señales de audio, ¿no? Señales SG, ¿no? Señales bioeléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tenemos la gama de 32 bits. Esta es otra tarjeta de desarrollo que también nosotros la tenemos, ¿ok? Basada en el PIC32 MZ2048 EFM100. Este microcontrolador ya son para aplicaciones más críticas, más complejas, como por ejemplo, controladores de gráfico y video, controladores y reproductores de audio, ¿ok? Aplicaciones en las cuales requieras realizar tareas de manera simultánea, ejecutando sistemas operativos de tiempo real, comunicaciones como Ethernet, que trabaja desde 10 hasta 100 megabits por segundo, comunicaciones CAN, comunicaciones LIN, comunicaciones USB en los modos Mass Storage, CDC, Dual Class COM en el modo HID. USB, por ejemplo, es un protocolo de comunicación y este protocolo de comunicación me permite tener un sinfín de aplicaciones. Por ejemplo, ¿sabías que tu mouse internamente tiene un microcontrolador de 32 bits?
que establece el protocolo USB para la comunicación con tu computadora, también tu teclado. ¿Sabías que los monitores, en este caso HDMI o VGA, que tú le colocas externamente a tu laptop para tener doble pantalla, internamente tienen MPUs que nos permiten establecer también protocolo de comunicación, en este caso por el bus HDMI, para intercambiar datos? Al final, señores, son sistemas embebidos, ¿sí? Pero la arquitectura PIC32 son para aplicaciones más complejas, más críticas, en las cuales el nivel de criticidad es bastante alto. Nosotros, como buenos especialistas, tenemos que manejar ambas diferentes tipos de arquitecturas y no solamente centrarnos en Microchip, también centrarnos en otras marcas. Es por eso que les digo de que no podemos especializarnos en la línea de embebidos y en la línea de automatización, porque si tú quieres especializarte en la línea de automatización, tienes que programar ¿qué cosa? Los PLCs de Siemens, en Ladder, en TIA Portal, Logosoft, ¿no? Existen diferentes marcas también en Siemens, el S7200, el 1500, el S700, tienes que saber programar y configurar variadores, ¿no? Está la empresa de Schneider, manejar todas sus familias, todas sus gamas, todos sus variadores, es también todo un mundo. Es por eso que si tú realmente piensas especializarte en ambas o aprender un poquito de ambos, estás en el camino incorrecto. Tienes que decidir y tomar una decisión, porque recuerda que esto al final va a ser el futuro de tu vida profesional. ¿Quedó claro? Porque el tiempo que le dediques a uno, le vas a quitar al otro para aprender un poquito de lo otro, y al final vas a saber un poquito de cada cosa. ¿Quedó claro? Básicamente, Microchip maneja diferentes herramientas de software oficiales que yo te recomiendo que la puedas utilizar. En este caso, pues tenemos a MPLAB X como entorno de desarrollo de software para programar los microcontroladores de Microchip, los MPUs también, y en este caso, pues algunas herramientas gráficas de video que más adelante te voy a mostrar, ¿ok? Tenemos en este caso el XC Compiler, que es para programar el lenguaje C en un lenguaje de alto nivel, y diferentes software que han ido apareciendo, como el MPLAB Code Configurator, para configurar los periféricos, el MPLAB Express IDE, que es un entorno para programar, pero en la nube, en Internet, el MPLAB Harmony para micros de 32 bits, el MPLAB Data que en este caso nos permite realizar depuraciones en tiempo real, con nuestro hardware conectado, ¿ok? MPLAB IP para poder programar al micro y MPLAB Pickit 4 para poder hacer depuraciones también en tiempo real con nuestro grabador y nuestro microcontrolador funcionando, ¿ok? Bien, en este caso, señores, pues yo les recomiendo que olvidarse de los microcontroladores viejos. ¿Quedó claro? Básicamente, seguro en las universidades o en algún curso, ¿no? En alguna institución X, ¿no? O en algún tutorial en YouTube, seguramente has visto ejemplos con el 877A, el 84A, el 876, el 628 y el 887, ¿no? Tenemos que olvidarnos de esos microcontroladores, señores, así como básicamente en algún momento ella se olvidó de nosotros. Entonces, ¿por qué, señores? Porque estos micros tienen más de 20 años. Tienen más de 18 años en el mercado y lógicamente hoy en día ya no cumplen, ¿no? Las características que mi aplicación necesita, adicionalmente de eso que no tienen características tan buenas como hoy en día los micros nuevos tienen velocidades bajas y peor aún, son demasiados caros porque Microchip ya no los fabrica, ¿sí? Por ejemplo, el típico 877A, que seguramente lo habrás escuchado, o el 84A, ¿ok? Básicamente, tienen un costo aproximadamente, ¿de cuánto? Aquí en Perú, 30 soles, ¿no? 30 soles, pero si lo compras en Microchip, directamente te importas, ¿no? Este micro vale como 5 a 6 dólares. Mientras que los micros modernos que Microchip ha sacado, vale entre $1 a $2. ¿Me dejo entender? O sea, prácticamente estos micros que no tienen características tan avanzadas, que tienen velocidades bajas, en su momento eran muy buenos, porque hace 20 años, lógicamente, la tecnología no era tan avanzada, ¿no? En su momento eran muy buenos, sí, se desarrollaban muchas aplicaciones, pero hoy en día ya no. Pues, señores, ¿ustedes creen
que con este micro pueden implementarse un equipo biomédico, ¿no? Como por ejemplo un oxímetro, ya no se puede, no tiene las capacidades, las velocidades y las características necesarias para aplicaciones un poco pues, más complejas. Así que yo les recomiendo que se olviden de estos microcontroladores. ¿Quedó claro? Hay que acostumbrarnos a utilizar los nuevos microcontroladores PIC de Microchip, el PIC 18F45K50, el 18855, el 1619 y el que a mí me gusta más de 8 bits, en este caso el 18F57Q43, que recién fue un micro que salió hace un poquito más de un año, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es unas ventajas o mejoras que tienen estos microcontroladores? Que estos, por ejemplo, trabajan hasta 64 MHz, mientras que los anteriores trabajan hasta 20 MHz. Estamos hablando de poco más de tres veces de velocidad, ¿no? 3 veces más rápido. Adicionalmente de eso que tienen más características, tienen más periféricos, tienen más módulos de entradas analógicas, trabajan con tareas paralelas, es un sinfín de número de características nuevas que tiene, ¿ok? Vamos a correr un poquito más porque ya se me acorta el tiempo. Y en este caso, pues, para aplicaciones críticas, yo recomendaría utilizar los nuevos PIC32. En este caso, Microchip ha lanzado al mercado una tarjeta de desarrollo recientemente, que nosotros también ya la tenemos aquí en nuestras aulas, ¿ok? Que es la Curiosity versión 2.0, que tiene un potente MPU PIC32 MZ2048 EFM100, que tiene un sinfín de características impresionantes, y una de esas características, por ejemplo, es que estos MPUs, ¿ok?, trabajan a una velocidad de 200 MHz. ¿Quedó claro? Adicionalmente de eso, que tiene comunicaciones, ¿sí?, para diferentes tipos de sectores. Por ejemplo, tiene comunicación Ethernet por hardware, tiene comunicación CAN, comunicación LIN, comunicación USB, ¿sí? Ellos pueden trabajar con procesamiento de señales, de imágenes, pueden trabajar con sistemas operativos de tiempo real, pueden trabajar también con pantallas gráficas, porque tienen un controlador interno gráfico que más adelante les voy a enseñar una aplicación, ¿sí? Y un sinfín de número de aplicaciones. Perfecto para aplicaciones críticas. Tiene un montón de periféricos, un montón de herramientas, ¿ok?, que poquito a poquito lo vamos a estar viendo. Aplicaciones de los PIC32, aquí les puedo mostrar un par de ejemplos. No los tengo armados por el mismo tema de tiempo, solamente les voy a poder presentar un ejemplo aquí con la cámara, ¿sí? Ya me quedan algo de 20 minutos, ¿ok? Aplicaciones de PIC32, por ejemplo, comunicaciones con la nube, ¿no? Aplicaciones, en este caso, como pueden darse cuenta, acá tenemos el PIC32, acá tenemos un módulo Wi-Fi conectado al PIC32 que está mandando la información a un web service. ¿Ok? ¿Información de qué, profesor? Información de temperatura, información, en este caso, de presión e información de aceleración, en este caso, perdón, de humedad. ¿Ok? Otras aplicaciones, en este caso, pues, aplicaciones Data Logger USB. Seguramente habrás escuchado de estos equipos Data Logger que nos permiten almacenar la información en una tarjeta SD card, ¿no? O en una unidad de almacenamiento. Como puedes darte cuenta, aquí básicamente se tiene un módulo SD, acá se tiene una memoria USB, y la información que básicamente se monitorea, ¿sí?, que es la información de la temperatura, básicamente se guarda ¿en dónde? En este archivo. Temperatura Sensor Data TX, y cuando yo abro este archivo voy a encontrar toda la información del logueo de datos. ¿Quedó claro? Aplicaciones para los PIC32. Aplicaciones en este caso también de reproductores de audio. ¿Ustedes sabían que esos equipos de radio, equipos de televisión, equipos Bluetooth, ¿no?, los famosos Bluetooth, audífonos Bluetooth, los reproductores Bluetooth utilizan tecnologías de arquitectura de 32 bits? Aquí está reproductores de audio, por ejemplo, en la cual se inserta una tarjeta SD, aquí se le coloca en este caso el micrófono, ¿no? Perdón, el audífono, y nosotros ya podemos escuchar lo que básicamente se está reproduciendo. ¿Quedó claro?
Y por último, vamos a mostrarles en este caso esta aplicación que es justamente la parte de controlador gráfico. Como puedes darte cuenta, aquí, por ejemplo, tenemos en primer lugar un joystick, ¿sí? Este joystick básicamente se va a encargar de poder controlar la pantalla gráfica, en este caso de poder controlar un Snake, ¿sí? Esta es una pantalla gráfica también de Microchip que nos ofrece. Acá tenemos un controlador gráfico, ¿ok? Y si ustedes, por ejemplo, voy a mostrarles aquí, para que más o menos puedan checar. Ahí está, ¿no? PIC32 es una pantalla gráfica de alta resolución. ¿Quedó claro? Ahí está. ¿Y cómo, profesor, se mueve el Snake? Bueno, básicamente se mueve con el joystick, ¿sí? Quiero que te des cuenta de que la temperatura, perdón, en este caso, la pantalla tiene alta resolución y un microcontrolador, por ejemplo, de una arquitectura de 8 o de 16 bits, no puede controlar este tipo de pantallas porque la velocidad de procesamiento que ellos tienen, pues, es demasiado baja para estos dispositivos. Adicionalmente de eso, que estos dispositivos básicamente manejan un protocolo de comunicación llamado Graphics. ¿Quedó claro? Entonces, básicamente, sí, básicamente, es más, si tú, por ejemplo, quisieras trabajar con estos microcontroladores, los antiguos, no lo podrías tampoco hacer, ni tampoco con estos microcontroladores porque no tienen la capacidad para poder trabajar con esta calidad gráfica, ¿ok? Tenemos aplicaciones con distintas redes, aplicaciones como, por ejemplo, Wi-Fi. Este es un módulo Wi-Fi de Microchip en las cuales yo puedo conectar una serie, en este caso, de transmisores de temperatura, de humedad, de presión, de aceleración y mandarlo de repente a una red local y monitorar la información en una red de oficina o en una red local de una planta, de una industria. Yo puedo realizar aplicaciones HTTP, aplicaciones con web service, con páginas web, para intercambiar información entre mi microcontrolador, entre mi sistema embebido y la página web. ¿Ok? Yo también en este caso tengo la posibilidad de tener un sistema embebido que tenga el protocolo Ethernet o el stack TCP/IP para mandar de repente un correo electrónico, de tal manera que, por ejemplo, cada cierta hora, ¿no? Una de las aplicaciones podría ser lo siguiente. Yo puedo tener aquí este dispositivo conectado, de repente un PLC, ¿no? Por Ethernet, ¿sí? Este PLC que previamente se conecte, no sé, a los sensores de industriales, no sé, imagínate cualquier tipo de equipos de medición. Él le va a mandar por Ethernet a nuestro sistema embebido, ¿no? Y este sistema embebido de repente almacena la información en una memoria SD, card, de tal manera que yo cuando pase una hora, ¿no? O cada hora, lo que voy a hacer es realizar una comunicación SMTP para que toda la información que tengo ya logueada en la tarjeta SD, mandarlo a un correo electrónico predeterminado, ¿sí? Cada cierto tiempo, cada una hora, y estar informándole de repente qué es lo que está ocurriendo en mi planta, ¿no? Son aplicaciones que nosotros también los de embebidos estamos involucrados, aplicaciones con redes, aplicaciones SNMP, aplicaciones SNTP, voy a correr un poquito, muchachos, aplicaciones Telnet, aplicaciones, por ejemplo, de Internet de las Cosas, ¿no? De tal manera que yo puedo tener aquí un servidor, ¿no? Un servidor corriendo en mi computadora y desde mi sistema embebido me conecto a este servidor, ¿sí? Perdón, claro, me conecto a este servidor y acá tengo una interfaz gráfica que yo voy prendiendo y apagando los LEDs y el sistema embebido se comunica mediante Ethernet, ¿ok? Y yo puedo estar prendiendo y apagando los focos. O de manera inalámbrica también puede ser, no necesariamente por cable, pero ustedes saben que en la industria se utiliza mucho el cable Ethernet, ¿ok? O de repente yo puedo estar haciendo que mi servidor se ejecute en el micro, en mi sistema embebido. No necesariamente el servidor tiene que estar en mi computadora, ¿eh? Mi servidor puede estar corriendo en el microcontrolador, en el sistema embebido, de tal manera que este computador como cliente se conecta, le manda la información y básicamente pues tengo un control de lámparas, control de motor, lo que tú quieras. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, hemos hablado exclusivamente más de software, perdón, más de hardware, protocolos de comunicación, algunas aplicaciones industriales, ¿ok?
Y ahora vamos a hablar un poquito de software, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de software. Entonces, cuando hablamos de software, normalmente nosotros, si tú, por ejemplo, te quieres especializar en la línea de embebidos, tienes que saber programar en lenguaje C, ¿no? Pero si hablamos de algunos software que manejamos nosotros electrónicos, tenemos el lenguaje C, tenemos a la plataforma de LabVIEW, a Ladder, ¿no? Que son lenguajes de alto nivel, lenguajes de bajo nivel, Assembler, lenguaje máquina, lenguaje de descripción de hardware, VHDL, este lenguaje es para programar FPGAs, y también manejar software de aplicación de escritorio, móviles, Graphical User Interface, Human Machine Interface o sistemas escalas. Está, para mí, el mejor, LabVIEW, WinCC, Python, Visual, Java y Android. Como que Visual, Java y Android no, como que estamos un poco alejados, ¿no? En cambio, con LabVIEW, WinCC y Python estamos un poco más cerca de nuestra línea, nosotros, electrónicos, mecatrónicos, de tele, de automotriz, porque esas plataformas de software es para poder programar hardware y también para poder hacer software. ¿Ok? En mi caso, después de este evento, ¿sí? A las 6 de la tarde tenemos una conferencia, ¿sí? Que también todos están cordialmente invitados de mi persona. Voy a estar realizando una conferencia sobre los sistemas SCADA, HMI, DCS con NA-LabVIEW para los sectores de automatización y embebidos. ¿Ok? Bien, entonces, en este caso, señores, nosotros también, los que estamos en esta línea de embebidos, también estamos familiarizados con aplicaciones cloud computing, con aplicaciones en la nube, porque de una u otra manera estamos comunicando e intercambiando información con páginas web. Una plataforma cloud computing que yo te recomiendo utilizarlo es Ubidots, porque no tienes por qué meterte, ¿no?, de lleno al lenguaje Java, al lenguaje de etiquetas que es el HTML para hacerte tu página web. Con Ubidots tú tienes una interfaz muy amigable, ¿ok? Es de manera profesional. También Ubidots tiene la versión de paga y la versión gratuita, ¿ok? En la cual tú puedes desarrollar tus propias plataformas web service y comunicarte con tu hardware. Que ahora, en estos momentos, te voy a mostrar una aplicación. ¿Quedó claro? Bien. Entonces, dame un momento, por favor. Y para poder comentarte que los que estamos en esta línea de embebidos, tenemos que saber y trabajar con hardware. Por ejemplo, como puedes darte cuenta aquí, este es una tarjeta de adquisición de datos diseñada por nuestra empresa, que en este caso pues tiene como unidad central un microcontrolador ABR, tiene su pantalla HMI, su pantalla touch, esta es una pantalla gráfica touch, protocolo serial, tiene la fuente de alimentación y nosotros los que estamos en esta línea también tenemos que hacer hardware. Porque recuerden, hardware y software a medida. Acá tengo la parte de hardware a medida para una aplicación en particular, pero también tengo que tener el software a medida porque tengo que programar a este dispositivo, a este microcontrolador. Y es más, si este hardware lo quiero comunicar con un computador de repente y aquí visualizar los datos, también tendría que hacer el software de aplicación que se comunique con mi hardware. Te das cuenta que es una aplicación a medida que ahora te lo voy a mostrar. ¿Ok? Déjame mostrarte a LabVIEW, una plataforma para poder hacer sistemas HMI, sistemas SCADA, sistemas DCS, ¿ok? De una manera profesional. ¿Quedó claro? Muy utilizado a nivel mundial por las grandes empresas, ¿ok? Entonces, déjame activar la cámara. Me quedan 15 minutos me quedan. Estoy corriendo, me disculparán. A ver, dame un momento, por favor.
por favor, la directiva me confirma si se ve la cámara correctamente. Sí se nota su cámara, ingeniero. Ya, miren muchachos, entonces, por ejemplo, este es el PIC 32 que les estaba comentando, el último que Microchip ha sacado al mercado. Y esta, por ejemplo, es una tarjeta Touch, ¿no? Para aplicaciones M-Touch. Recuerden que a las 4 de la tarde vamos a tener una conferencia sobre aplicaciones M-Touch HMI Control, dictado también por nuestra empresa, de un colega especialista en la parte de ABR, así que todos también están cordialmente invitados después de esta conferencia a las 4 de la tarde, ¿ok? Bien, entonces, en este caso, miren que este es el microcontrolador que les estaba comentando, MPU, perdón, PIC32MZ2048EFM100, ¿sí? Acá tenemos algunas herramientas de Microchip como módulos Wi-Fi, módulos Bluetooth. Acá tengo módulos o tarjetas de radio. ¿Te acuerdas del XBee de la aplicación que te comenté? De la aplicación Wireless HMI. Estos son los módulos de radio. ¿Ok? Acá está, por ejemplo, la FPGA, que también es un sistema embebido. ¿Sí? Y aquí tengo, por ejemplo, el MPLAB PIC 4, que es para programar estos microcontroladores. Y aquí tengo las tarjetas que les había mostrado durante la presentación, ¿no? El PIC 18F57Q43, por ejemplo. Y acá también tengo la tarjeta MPLAB Express. Entonces, déjame mostrarte aquí que nosotros hemos implementado una tarjeta de adquisición de datos cloud, o sea, con comunicación en la nube. Déjame mostrarte, ¿sí? Basándonos en diferentes micros que nosotros utilizamos, ¿sí? Yo en esta conferencia les voy a mostrar el ejemplo con este microcontrolador, pero mi colega después, en su conferencia que tiene de ABR, les va a mostrar con un ABR y es el mismo programa, ¿ya? Porque nuestro sistema se adapta a nuestro hardware. ¿Quedó claro? Entonces, les voy a mostrar, voy a conectarlo. Aunque ustedes no lo crean, muchachos, diseñarse una tarjeta de adquisición de datos involucra mucho esfuerzo, demasiado, ¿sí? Seguramente algunos no tienen conocimiento de lo que es una tarjeta de adquisición de datos, ¿verdad? Pero no se preocupen, en la conferencia de SCADA vamos a hablar muy a detalle de lo que es una tarjeta de adquisición de datos, ¿sí? Bien, entonces, bueno, aquí tengo lo que es, miren, acá tengo lo que es a ver, voy a ponerlo por acá, ¿sí? Bien, miren. Entonces, yo aquí tengo mi interfaz de usuario basado en LabVIEW, ¿ok? Yo lo he programado, ¿ok? Y lo que voy a hacer es configurar primeramente unos parámetros. Por ejemplo, ¿no? Esta interfaz que yo he diseñado, te lo voy a mostrar, ¿sí? Tiene un archivo de configuración, ¿ya? En la cual, si tú, por ejemplo, quieres comunicarte con esta tarjeta, tienes que configurar aquí los parámetros de esa tarjeta. Por ejemplo, a qué puerto COM está conectado. Voy a ver a qué puerto COM está conectado. Voy a colocar aquí administrador de dispositivos. Se me agota el tiempo, se me agota el tiempo. No voy a poder de repente mostrarles la parte cloud, pero mi colega sí les va a mostrar esa parte, ¿ya? La parte cloud. Mira, está en el COM13, entonces aquí coloco puerto COM13. La velocidad de esta tarjeta es de 115.200 baudios porque se comunica por protocolo serial. La resolución del PWM es de 10 bits. La resolución de ADC también es de 10 bits. ¿Cuántas entradas analógicas están leyendo? En mi caso estoy leyendo 4, que simplemente son 4 potenciómetros. El voltaje de referencia máximo es 3 y el número de canales de entradas digitales para esa tarjeta también es 3. Y aquí son parámetros para nuestra plataforma cloud, ¿ya? Entonces yo lo guardo, ¿ok? Y corro mi sistema. Me voy a dar aquí clic, Connect DAC, clic,
y acá me va a salir un mensaje. Seleccione si el control de su DAC será por la interfaz de usuario HMI local o por la nube cloud. Bueno, en mi caso, voy a darle OK. Acá dice Control DAC, Select Control. Lo quiero hacer por HMI, por ejemplo, desde acá, desde mi misma interfaz. Le doy clic, me voy a Digital Outputs, a esta ventana, y acá, por ejemplo, le voy a dar clic. Ah, no le cargué el código a este. Disculpen, no le cargué el código a esta tarjeta. Disculpen. A ver. Firmware PIC. Bueno. DAT hardware, PIC de 8 bits. MPLAB. Ahora sí. Ahora sí. Nuevamente corro. Conecto. Clic. Listo. Me conecto al HMI. Mira que cuando se conecta, este LED se enciende indicando de que ya se conectó y ahora sí. ¿Ven? ¿Ven cómo presiono aquí clic y miren cómo el LED se encendió? Porque esta salida digital está en este LED. Si bien es cierto, tú dirás, profesor, es un simple LED. Sí, puede ser un simple LED, porque aquí te bota 3.3 voltios. Pero si tú quieres, desde la interfaz te puedes activar un contactor, porque estos 3.3 voltios lo colocas a un optocoplador para poder aislar la parte de carga con la parte de control. Luego lo colocas a un transistor, ¿no? Luego, en este caso, a un relevador y ese relevador controla, en este caso, la salida, ¿no? Controla al contactor y ya tienes la activación de un contactor mediante la interfaz de usuario con un microcontrolador. Has industrializado al micro. ¿Me dejo entender? Pero para casos prácticos, en estos momentos yo solamente lo tengo aquí reflejado en este simple LED, esta salida digital. Así como lo tiene pues tu PLC, ¿no? Tu PLC también tienen unos LEDs y ya esos LEDs ya se conectan directamente a los relevadores o al contactor, ¿no? Dependiendo de las características. Prendo el segundo, miren, prendo el tercero y prendo el cuarto, ¿no? Puedo prender, puedo apagar directamente en la interfaz sin la necesidad de programar este micro. Digital Input, como puedes darte cuenta, en este caso, perdón, aquí lo que yo voy a hacer es, para leer las entradas digitales, voy a darle aquí adquisición, Digital Input, ahí, y contadores. Le doy clic y miren que automáticamente aquí ya veo reflejado mis señales. Si yo, por ejemplo, presiono este botón, este botón de acá, mira cómo se incrementa el contador. ¿Ves? ¿Ves cómo se incrementa el contador? Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿ves? Acá en Analog Output, por ejemplo, yo varío el potenciómetro de acá. Y miren, bueno, acá sería de 0 a 1023, porque este ADC es de 0 a 1023. Varío este potenciómetro y miren cómo ahí se va variando de 0 a 1023, ¿no? ¿Ves? De 0 a 1023. Puedo variar este potenciómetro. Lo ha conectado mal, creo. A ver. No, no es en el RC7. Ese es el potenciómetro. Primero, sí, este es el primer potenciómetro. Lo ha conectado mal aquí un colaborador. Pero este es el primer potenciómetro. Miren cómo yo varío aquí la tensión. Y también aquí yo puedo ver bueno, el valor ADC. Y aquí puedo ver las gráficas del voltaje 1. Miren. Miren cómo puedo ver la tensión. Ahí está, ¿ven? Y quiero que se den cuenta de que aquí voy a ponerle 3.3 voltios. ¿No? Voy a ponerle 3.3, voy a variar el potenciómetro. Y voy a irme a la página que tengo. Voy a irme a la página. Te voy a compartir también el URL para que tú veas la información en tiempo real.
Ahí está, ¿sí? Acá tengo la dashboard. Solamente he colocado el primero, porque como te digo, lo quería hacer contigo desde cero, la dashboard, pero el tiempo pues me jugó en contra. Pensé que teníamos un poquito más, pero mira que aquí tengo 1.48 y aquí tengo 1.48 voltios, ¿ves? Acá le voy a cambiar de nombre. Como te comento, quería hacer contigo desde cero la dashboard, pero ya no me alcanza el tiempo y tenemos que ir al sondeo de preguntas, ¿sí? Ya habrá seguramente una oportunidad, ¿ok? Entonces, mira. Mira que aquí voy a variar el potenciómetro y mira cómo se va a variar en la interfaz y rápidamente también debería aquí también de variar. Lo que pasa es que como estoy transmitiendo en vivo, no se está viendo. Ahí está, ¿ven? Lo que pasa, chicos, es que, a ver, mejor se los comparto porque como estoy transmitiendo en vivo, no se está viendo. Mejor te comparto la dashboard y míralo desde tu celular, ¿ya? O desde tu computadora. Te voy a compartir la dashboard. A ver, ¿cómo comparto aquí un mensaje, chicos? Los de... No, nunca me han dejado esto. A ver, lo de directiva, si me ayudan. Agréguelo en el chat directamente y ponga destinatario para todos. Para todos. Al será. A ver, ¿les llegó? ¿Les llegó? No, Ahí o está. Ya podría está. pasarlo. ¿No? ¿Todavía no llega? ¿Sí llegó? Perfecto, muchas gracias. Ya, entonces miren, ahora sí está en tiempo real. Como les digo, no lo pueden ver muy bien porque estoy transmitiendo en vivo y eso también hace que estemos un poquito desfasados. Pero miren cómo aquí baja en la interfaz y también en la plataforma Cloud. No sé si lo logran ver en tiempo real como yo. ¿Ven? ¿Lo logran ver, chicos, la página? A ver cuántos confirman que sí es tiempo real. ¿Se ve en tiempo real? Rodrigo nos comenta de que sí. ¿Ven? ¿Los demás? Ahí está, ¿ven? ¿Ven cómo yo varío aquí y acá también se va variando? Si tengo la posibilidad de mandar información de tensión, puedo mandar lo que quiera a la nube. Y esa es una de las características de nuestras tarjetas de adquisición de datos, que básicamente ya vamos a estar vendiéndolas y lanzándolas al mercado a partir de la siguiente semana, con comunicación con la nube. En este caso de Rodrigo, lo hago por HTTP. Lo hago por HTTP. Pero también lo podría hacer por MQTT. También lo podría hacer. ¿Ok? Entonces, quiero mostrarles esto también. Bueno, no le voy a poder mostrar la parte cloud de entradas porque aquí tendría que diseñar botones y ya se me acorta el tiempo. Entonces, vamos a ir al sondeo de preguntas y si me alcanza un poquito el tiempo, de repente 5 minutos, les enseño la parte del control, porque aquí yo controlo también desde la nube. ¿Qué controlo desde la nube? Desde la nube controlo las salidas digitales, controlo las salidas PWM también, desde la nube. ¿Ok? En todo caso, no me da el tiempo, eso ya lo va a realizar mi colega. ¿Sí? Con ABR. Así que también recuerden que después de las 4 de la tarde tenemos, en este caso, otra conferencia brindada por nuestra empresa. ¿Sí? Profesor, ¿y el código? Bueno, el código se programa tanto al microcontrolador
¿no? Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, esta es una librería que me he implementado, ¿sí? Y en este caso también se programa a la interfaz. No solamente es la programación del hardware, sino también es la programación del software, miren. Bueno, esta es una arquitectura de software basado en UMH. Realmente no es nada sencillo hacer esto. Es un código dentro de otro código y más código dentro de otro código. Luego recuerden que a las 6 de la tarde vamos a estar hablando más sobre NI LabVIEW. ¿Ok? Vamos a estar viendo aplicaciones aeroespaciales, como por ejemplo estas de aquí. Bien, chicos, entonces, bueno, doy pase a la directiva porque todavía quedan 20 minutos para que pueda continuar con lo que sigue, ¿no? Y para que ya pueda dar seguramente el pase para el sondeo de preguntas, ¿sí? Lo pueden hacer, yo recomiendo mejor que sea por audios, muchachos. Bueno, doy pase a la directiva. Sí, ingeniero, muchas gracias. Excelente ponencia y muchas gracias por haber compartido con nosotros su valiosa información y experiencia. A continuación, pasando a la ronda de preguntas, tenemos la primera, nos dice, ¿se puede construir pasarela o gateway Modbus RS232 para pasarlo a Ethernet? Bien, genial. Esa es una muy buena pregunta. Así es, utilizando un hardware que nos permita condicionar las señales RC232, sí lo podríamos pasar a Ethernet, pero tendríamos que utilizar en este caso algunos drivers. ¿Quedó claro? Tendríamos que utilizar algunos drivers. Yo particularmente no he desarrollado ese tipo de aplicaciones, no he tenido todavía la necesidad, pero sí justamente estamos en el desarrollo de esos equipos, en este caso industriales. Ok, una siguiente pregunta nos dice, ¿qué ejemplos de aplicaciones de sistemas embebidos son las más solicitadas ahora en la pandemia? Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Hoy en día, pues como estamos y sabemos todos, ¿no? De que estamos con el tema de la pandemia, están saliendo mucho las aplicaciones biomédicas, ¿ok? Aplicaciones en las cuales se desea prevenir, ¿no? En este caso, pues enfermedades como la neumonía, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta de ello? Utilizando pues equipos de medición que midan la correcta saturación, la correcta oxigenación en la sangre, ¿sí? En este caso también el ritmo cardíaco, porque recuerden de que hay una relación, ¿no? Hay una relación entre el ritmo cardíaco y una relación entre la oxigenación de la sangre. Yo lo digo por experiencia, yo en mi familia pues sí tuve algo muy grave, ¿ok? Y justamente también, pues como pueden darse cuenta, los que estamos en embebidos también hemos desarrollado ventiladores mecánicos, ¿no? Ventiladores CCAP, que seguramente también lo habrán escuchado, desarrollado por diferentes científicos. El Hospital Militar, un colega también ahí estuvo en desarrollo, en este caso, para el tema de ventilación no invasiva, ¿ok? Más que todo por el tema de biomédica, ¿no? Más que todo justamente el área de embebidos hoy en día está muy fuerte en ese ámbito y también en este caso, pues en el tema de monitoreo remoto, ¿no? El tema de telemetría, cómo nosotros podemos ayudar a los hospitales básicamente a que no haya tanta congestión, ¿no? Podríamos generar sistemas que de una u otra manera pues estén basados, ¿no? Basados en comunicaciones remotas, ¿no? Basados en un control, por ejemplo, de personas, en un control de temperatura que está registrando la información, ¿no? Con bases de datos, con plataformas cloud computing. Realmente el tema de la salud está fuerte, está muy fuerte porque tenemos que todavía seguir solucionando este problema que seguramente nos va a acompañar durante muchísimos años, ¿no? Y desarrollar sistemas que también nos permita analizar en este caso, pues, a las personas de una manera más eficiente, ¿no? Por ejemplo, muchas veces cuando nosotros nos vamos a tomar un electrocardiograma o cuando nosotros, por ejemplo, vamos a sacar algún tipo de examen médico, normalmente suele tardar mucho ese proceso mientras hacemos cola, mientras en este caso vamos con el equipo médico, ¿no? Y podríamos desarrollar, allí también me ha tocado desarrollar algunos equipos portátiles para biomédica, que eso luego te los voy a mostrar en la parte
de SCADA. ¿Ok? Bien, una siguiente pregunta nos menciona, cuando hablamos de la industria 4.0 y los sistemas SCADA, al momento de realizar, por ejemplo, un sistema SCADA a nivel de hardware, ¿para la industria recomienda hardware microchip o Siemens? Bien, en este caso, nuevamente repito, ¿no? En un ambiente industrial, normalmente tenemos diferentes marcas que ya nos venden, diferentes empresas como Siemens, como Schneider, como Allen Bryant, como Rodwell Automation. Son equipos ya listos, equipos funcionales, equipos certificados, equipos que ya han pasado por una serie de validaciones y que trabajan correctamente en la industria. Cabe recalcar de que hay ciertas empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, que no pueden pagar por una solución, ¿no? Con Siemens, por ejemplo, porque sus equipos son demasiado costosos. Son demasiado costosos, señores. Cuando hablamos de Siemens, por ejemplo, en cotización, nomás porque también me ha tocado cotizar un proyecto sencillo, entradas y salidas y una pequeña red, como mínimo en equipamiento te sale 20.000, 25.000 soles. Estamos hablando de una aplicación básica, entradas y salidas y una pequeña red. Adicionalmente de eso, de la mano de obra, de la programación, de la instalación, solamente estoy hablando de equipamiento. Hay pequeñas empresas, medianas empresas que no pueden pagar por ello, ¿no? Entonces buscan una solución más acorde, más a bajo costo, y nosotros ahí podemos darle una solución basándonos en microcontroladores. Aquí no voy a ser exclusivo en una empresa en particular. Puedo trabajar con micros de Microchip, micros de STM32, micros en este caso por ejemplo, de Texas o de NXP. Recuerden que la marca o el micro que tú utilices, ¿no? Tienes que elegirlo correctamente de tal manera que satisfaga las necesidades de tu aplicación. ¿Quedó claro? Por ejemplo, también normalmente los equipos industriales que ya venden en el mercado, de repente tienen muchas cosas que mi aplicación no lo necesita. De repente mi aplicación necesita solamente 3 salidas digitales, porque es una aplicación sencilla, y yo no tengo por qué comprarme un equipo de Siemens, porque de repente uno de Siemens tiene el S7200, el 1215 o el 1212 tiene 8 salidas digitales, 8 entradas digitales, 2 salidas analógicas y 2 salidas y 2 entradas analógicas. Tiene más recursos de lo que yo necesito. Por eso les digo, y nuevamente repito, no son equipos para aplicaciones a medida. Si tú quieres una solución a medida, tienes que diseñarlo. ¿Y de quiénes se encargan eso? Los de sistemas embebidos. La solución lo puedes hacer con ambas, desde cero, diseñándolo a medida o con equipos ya listos y lógicamente programando esos equipos industriales. Va a depender mucho de la aplicación, de los recursos económicos, ¿no? Que es un punto importante, ¿ok? Y también lógicamente de la empresa, porque hay empresas que no confían en ciertas empresas que hacen software y hardware a medida, prefieren confiar en empresas ya reconocidas a nivel mundial. Pero recuerden, señores, nosotros somos electrónicos, podemos hacer hardware y software a medida y competir con esas grandes empresas. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta nos dice, para entrar al mundo de sistemas embebidos, ¿qué debo aprender primero? Muy buena pregunta. En este caso, mi recomendación, si quieren entrar en este mundo de los sistemas embebidos y realmente quieren especializarse, mi recomendación es en este caso que tengan mucha imaginación. ¿Sí? Los de sistemas embebidos nos caracterizamos porque tenemos mucha imaginación. Y la imaginación no se aprende, no hay un curso de imaginación, ¿no? Hay algo, recuerdo, ¿no? De un compañero, ¿no? Que lastimosamente partió. Seguramente ustedes lo deben de conocer. En algún momento conversé con él y decía, ¿no? Si lo puedes imaginar, lo puedes programar. Entonces, realmente en el mundo de embebidos tienes que diseñar. Y para poder diseñar tienes que tener muchísima imaginación, muchísima lógica, ¿no? Tienes que saber algoritmos
y tienes que saber programar y diseñar, ¿no?, un sistema, lógicamente con las herramientas que en algún momento lo vas a aprender, herramientas de programación, herramientas de software CAD para diseño electrónico. Pero si quieres empezar, yo te recomendaría aprendiendo a la perfección el lenguaje C, ¿ok? Domina el lenguaje C, pero no el lenguaje C que lo ves en la universidad, que es enfocado para aplicaciones informáticas, sino el C es uno solo, pero C que tú aprendas, aplícalo a programar un hardware, ¿no? En ese caso, el C hoy en día se le conoce como ANSI C o estándar C. Aprende a programar en lenguaje C, domina variables, funciones, arreglos, estructuras, punteros, punteros a estructuras, punteros a funciones, ¿ok? Patrones de diseño, máquinas de estados orientados a eventos, arquitecturas de programación como el productor consumidor, QMH, ¿sí? FreeRTOS, que es muy similar a las arquitecturas de software, ¿no? Y una vez que realmente has aprendido a programar, ¿no? Combínalo ya programando algún tipo de microcontrolador en particular. Puedes empezar con un PIC, puedes empezar con un ABR. No te recomiendo, si vienes desde cero, saltar a los PIC 32 o a una arquitectura de 32 bits o de 16, porque vas a volar. No puedes correr, ¿sí?, sin antes haber caminado. Con esto no quiero decir de que estos micros sean básicos. Estos micros son muy buenos, sí, pero la programación de estos micros en complejidad no se comparan con estos micros. La complejidad de la programación de estos micros es más avanzada, más o menos para que lo puedan checar, ¿no? O sea, tienen que dominar todo esto, señores, miren, tienen que dominar todo esto. Si ustedes realmente dominan el lenguaje C, miren, funciones inline, funciones con entrada de parámetro, funciones con punteros, punteros estructuras, punteros a cadenas, uniones, string, enumeraciones. Si realmente dominan el tema de C, todo esto lo van a ir aplicando a los sistemas embebidos. Esta es, por ejemplo, mi librería que se comunica a un dispositivo 3G. ¿Ok? Entonces, quiero que se den cuenta que la complejidad, por ejemplo, aquí, para la programación de un PIC32, se sigue utilizando C también, pero aquí ya vas a un nivel, pues, un poco más complejo. Aquí ya vas, en este caso, a punteros estructuras, punteros que apuntan a más funciones y que siguen apuntando a más funciones realmente, y esto es algo eh, más completo, ¿sí? Por ejemplo, aquí ves máquinas de estado, ¿no? Lenguaje C, luego saltas a un micro de 8 bits, puedes empezar con PIC, con ABR, y ya luego saltas a uno de 32, y ya luego te vas combinando con FPGA seguramente, pero tienes que dominar y aprender a programar hardware, no te quedes solamente programando en el DevC++ o programando, por ejemplo, en el Qt Creator o programando en el Eclipse. Programa hardware. Ese C que has aprendido, aplícalo programando hardware. Y no cometas el error, si quieres especializarte en embebidos, de lo primero aprender es, en este caso, de aprender primeramente Arduino. Arduino es una plataforma que te limita en muchos recursos de hardware y en muchas aplicaciones. No digo que está mal, tiene sus aplicaciones. Yo también he programado Arduino. Es más, yo de manera inicial lo primero que programé fue Arduino, pero me compliqué cuando yo realmente migré a un microcontrolador y te va a doler porque vienes de un lenguaje tan sencillo a la programación verdadera a nivel de hardware. Arduino no es malo, lo malo es que nosotros nos acostumbremos a hacer copia y pega. Y lastimosamente, pues en todos los tutoriales te enseñan a hacer copia y pega. Arduino también se puede programar sin hacer copia y pega, desde cero, desde los registros. Muchas gracias, ingeniero. Tenemos una última pregunta. Nos dice, ¿qué proyectos ha hecho con sistemas embebidos? Muy bien. A ver, déjenme mostrarles.
Ya, a ver. Por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que hoy en día, con un mundo cada vez más interconectado, ¿no? Hay diferentes tecnologías, diferentes formas, en este caso, de poder comunicarnos, ¿no? Con diferentes servidores de manera remota o con diferentes plataformas que en este caso nos permiten establecer una red de comunicación, ¿ok? Nosotros básicamente, pues como les había comentado, los que estamos en embebidos y de manera personal, desde que trabajé en la Marina de Guerra, básicamente hemos desarrollado controladores para los sistemas de buques, los submarinos, los sistemas en este caso de monitoreo de las trayectorias de los misiles, utilizando en este caso microcontroladores PIC, microcontroladores ARM, utilizando plataformas como la plataforma de LabVIEW, y en las cuales, pues cuando uno a veces requiere conectividad inalámbrica, ¿ok? Tenemos de diferentes maneras. Tenemos por radio, por protocolo Zigbee, por tecnología LoRa, por tecnología Sigfox. Por ejemplo, si ustedes revisan aquí, ¿no? Esta es una tarjeta desarrollada por nuestra empresa, en este caso por nuestra institución, en la cual pues va a tener conectividad inalámbrica, ¿sí? Exclusivamente en este caso, con diferentes servicios de red. Me quiero centrar porque realmente hablarle de todos los proyectos que uno ha desarrollado, pues no me alcanzaría el tiempo, pero les quiero mostrar un proyecto bien interesante en la cual actualmente me encuentro elaborando, que es un proyecto aeroespacial, ¿ok? ¿En qué consiste este sistema? Este sistema consiste en que básicamente, no puedo utilizar mi, ahí está. A ver, voy a hacer aquí un dibujo, porque ya me queda poco tiempo, te lo explico rápidamente, ¿ya? Ya. Por ejemplo, a ver, voy a utilizar aquí. En este caso, nosotros vamos a lanzar una pequeña nave, ¿sí? Es un proyecto que estamos desarrollando, ¿ok? Y esta pequeña nave internamente va a tener una FPGA, ya, ¿sí? Vamos a ponerlo un poco más grande. Por ejemplo, a ver, voy a utilizar aquí. En este caso, nosotros vamos a lanzar, a ver, borrador. Ahora sí. Una nave en la cual aquí básicamente va a tener como unidad principal una FPGA. ¿Ok? Esta FPGA va a estar conectado a una red de sensores, va a estar cubierto por un pequeño envolvente, normalmente es poliestireno. Sí, y aquí va a estar conectado a diferentes sensores de presión, de temperatura, de humedad, ¿ok? Y también va a tener sensores fuera del poliestireno, ¿ok? De tal manera que nosotros lo vamos a lanzar al espacio y nosotros como tal tenemos que monitorear el recorrido de la nave y también la información de todos los sensores. Esta FPGA, para que se comunique con este computador, nosotros estamos desarrollando una tarjeta satélite basada en un microcontrolador, en este caso es un PIC18 F57Q43. Ok, y esta tarjeta satélite se está comunicando a un sistema SCADA, en la cual registra toda la información y como pueden darse cuenta, pues allí tenemos una interfaz en la cual monitoreamos toda la data, monitoreamos la trayectoria y toda esta información también se manda a la nube. ¿Por qué? Porque este sistema va a tener también una cámara conectado, de tal manera que cuando se lanza al espacio, sí, va a empezar a filmar todo, bueno, todo el mundo, ¿ok? Va a empezar a displayar en una pantalla TFT, también tenemos una pantalla Nexon, y aquí va a empezar a displayar, por ejemplo, alguna información, que no te lo puedo comentar tanto a detalle, ¿ok? Pero que básicamente, pues todo
la nave tiene que regresar, ¿no? Y para regresar y para realmente darnos cuenta de que hemos llegado al espacio, ¿no? Y que se ha reproducido todo correctamente, toda la información se va a guardar en una tarjeta SD, ¿sí? ¿Y cómo nos damos cuenta en qué punto llegó? Por el monitoreo. Pues ustedes sabían que SpaceX fue desarrollado en LabVIEW y trabajando con FPGAs. Es muy similar el proyecto. Entonces, cuando la nave regrese, nosotros no sabemos en dónde va a aterrizar. Entonces, es por eso que esta FPGA va a estar conectada a un GPS, que este GPS va a estar monitoreando la FPGA y lo va a estar mandando por red celular, por satélite, cada cierto tiempo, cada 10 segundos aproximadamente. Le va a estar mandando las coordenadas a esta otra tarjeta satélite y los procesa, los envía a la SCADA, y el SCADA lo displaya, en este caso en la interfaz, el match, las variables, y el SCADA hace los registros, los reportes y la toma de decisiones, porque si en algún momento el sistema falla, el SCADA va a tomar ciertas decisiones para que este sistema se vuelva a estabilizar. También va a tener un acelerómetro. Entonces vamos a reflejar todo el recorrido, ¿sí? Desde el punto de arranque hasta el punto de aterrizaje. ¿Y cómo se hacen estas aplicaciones? Pues no van a utilizar un PLC, ¿no? Acá se utilizan aplicaciones a medidas. Por eso, nuevamente repito, que para diferentes tipos de aplicaciones se utiliza, en este caso, ¿sí? Desde sistemas embebidos, sistemas que me permitan solucionar un fin, una aplicación en particular. Y es por eso que justamente aquí ustedes están viendo, bueno, estamos haciendo las pruebas ya funcionales, y aquí justamente, como pueden darse cuenta, pues veo el mapa, y acá también, pues en este caso veo lo que se está monitoreando de la nave. Todo esto se manda a la nube, se hace un registro, se hace la toma de decisiones, ¿ok? Para, lógicamente, pues, el sistema, la nave, pueda funcionar de una manera correcta, de una manera idónea, ¿ok? Ok, ingeniero, nuevamente, muchas gracias. Y quisiéramos recordarles que el ingeniero estará con nosotros nuevamente a las 6 a las 6 de la tarde para brindar el último taller del segundo día de COICAP. Con ello finalizamos este taller. Ahora doy paso a mi compañero Jan Buendía, que continuará el siguiente taller. Gracias, Iván. Vamos a necesitar 5 minutos en el que se conecte el ingeniero Iván Vargas. Por favor, tomamos un receso. Sí, disculpen, antes de poder terminar,